Sexto grado. Escuela de Pastoral. Lección 16. Unidad y colaboración. ¿Sabías que el secreto para transformar el mundo no está en los gobiernos ni en los grandes líderes, sino en ti? La Iglesia Católica tiene una enseñanza revolucionaria que puede cambiar tu comunidad, tu familia y hasta tu país, pero casi nadie la aplica. Se revela el principio de subsidiariedad y solidaridad que los santos y papas han usado por siglos para construir sociedades justas, libres y llenas de amor. ¿Quieres descubrir cómo tú puedes ser parte de este cambio? Quédate hasta el final, porque esto te va a inspirar. Porque donde hay unidad, Dios está presente. Mateo capítulo 18 versículo 20. ¿Estás listo para ser agente de cambio? Oración. Oh Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fuego eterno de amor que enciende los corazones, fuente inagotable de justicia y paz, y luz que ilumina toda sociabilidad humana. Contemplamos, con asombro y reverencia, el misterio de tu diseño, donde cada alma, cada familia, cada comunidad es llamada a ser sacramento vivo de tu reino en la tierra. Tú, que en la unidad de las tres personas divinas nos revelas el modelo perfecto de comunión, enséñanos a ver, en la red de relaciones humanas, el reflejo de tu propia vida, donde lo pequeño no es absorbido por lo grande, sino elevado en armonía. Que la gracia de la subsidiariedad, ese don sagrado que protege la dignidad de lo humilde, descienda sobre nosotros como rocío celestial, para que ninguna voz sea silenciada, ninguna iniciativa ahogada, ningún gesto de amor sofocado por la arrogancia de los poderes terrenos. Danos la sabiduría para servir sin dominar, guiar sin oprimir y elevar sin reemplazar, pues solo en la libertad del otro se manifiesta la verdadera grandeza del amor. Que el espíritu de participación, ese fuego que convierte a los espectadores en constructores, arde en nuestros corazones, para que no nos contentemos con recibir el mundo, sino que lo transformemos con nuestras manos, nuestras decisiones y nuestra oración. Haznos entender que la democracia no es solo un sistema, sino un llamado divino a la corresponsabilidad, donde cada voto, cada acción, cada palabra, es una semilla de tu reino. Que la virtud de la solidaridad, ese eco del amor que se hizo carne, nos una más allá de fronteras y diferencias, para que veamos en el rostro del pobre a Cristo mismo, en la lucha del oprimido nuestra propia misión, y en la herida del mundo el lugar de nuestra redención. Que nunca confundamos la caridad con limosnas, ni la justicia con simples leyes, pues tú nos enseñaste que el amor verdadero se mide en obras, no en intenciones, y que la paz se construye con manos que sirven, no con bocas que solo hablan. Te damos gracias, Señor, por el don de esta revelación, que la unidad no es uniformidad, la colaboración no es sumisión, y la grandeza no está en el poder, sino en la capacidad de hacer grandes a los demás. Que esta verdad nos queme por dentro, nos impulse a actuar, y nos una en un solo cuerpo, donde cada miembro sea honrado, cada don sea utilizado, y cada necesidad sea atendida como si fuera tu propia voz clamando en el desierto. Que María, Reina de la Paz y modelo de la Iglesia,
nos enseña a ser puentes de unidad, faros de esperanza y servidores de tu voluntad. Y que, al final de nuestros días, podamos presentarnos ante ti no con títulos ni honores, sino con el gozo de haber sido instrumentos de tu amor, constructores de tu reino, y hermanos de todos los hombres. Por Jesucristo, nuestro Señor, que se hizo pequeño para elevarnos, pobre para enriquecernos, y servidor para hacernos libres. Amén. La solidaridad y la participación de todos producen el bienestar universal. Compendio de la doctrina social de la Iglesia. 4. El principio de subsidiariedad. A. Origen y significado. La subsidiariedad es una de las directrices más constantes y características de la doctrina social de la Iglesia, presente desde la primera gran encíclica social. Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones y las realidades territoriales locales. En definitiva, se trata de aquellas expresiones agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional y político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social. Este es el ámbito de la sociedad civil, entendida como el conjunto de las relaciones entre individuos y entre sociedades intermedias, que se realizan de forma originaria y gracias a la subjetividad creativa del ciudadano. La red de estas relaciones forma el tejido social y constituye la base de una verdadera comunidad de personas, haciendo posible el reconocimiento de formas más elevadas de sociabilidad. La exigencia de tutelar y promover las expresiones originarias de la sociabilidad es subrayada por la Iglesia en la encíclica 40 Anno. En ella, el principio de subsidiariedad se indica como un principio importantísimo de la filosofía social. Como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar, para dárselo a una sociedad mayor y más elevada. Toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos ni absorberlos. Conforme a este principio, todas las sociedades de orden superior deben adoptar una actitud de ayuda, es decir, de apoyo, promoción y desarrollo, respecto a las menores. Así, los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar adecuadamente las funciones que les competen, sin tener que cederlas injustamente a otras agregaciones sociales de nivel superior, de las que terminarían por ser absorbidos, sustituidos, en definitiva, ver negada su dignidad propia y su espacio vital. A la subsidiariedad entendida en sentido positivo, como ayuda económica, institucional y legislativa ofrecida a las entidades sociales más pequeñas, corresponde una serie de implicaciones negativas. Estas exigen al Estado abstenerse de todo aquello que restringiría el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad. Su iniciativa, libertad y responsabilidad no deben ser suplantadas. B. Indicaciones concretas.
El principio de subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Este principio se impone porque toda persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo original que ofrecer a la comunidad. La experiencia demuestra que la negación de la subsidiariedad, o su limitación en nombre de una pretendida democratización o igualdad, limita, y a veces, anula el espíritu de libertad y de iniciativa. Contrastan con el principio de subsidiariedad las formas de centralización, burocratización, asistencialismo y la presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público. Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con un enorme crecimiento de los gastos. La ausencia o el reconocimiento inadecuado de la iniciativa privada, incluso en el ámbito económico, y de su función pública, así como los monopolios, contribuyen a dañar gravemente el principio de subsidiariedad. La aplicación del principio de subsidiariedad implica el respeto y la promoción efectiva del primado de la persona y de la familia. La valoración de las asociaciones y organizaciones intermedias en sus opciones fundamentales y en aquellas que no pueden ser delegadas o asumidas por otros. El impulso a la iniciativa privada, para que cada organismo social permanezca, con sus propias peculiaridades, al servicio del bien común. La articulación pluralista de la sociedad y la representación de sus fuerzas vitales. La salvaguardia de los derechos de las personas y de las minorías. La descentralización burocrática y administrativa. El equilibrio entre la esfera pública y privada, con el consecuente reconocimiento de la función social del sector privado. Una adecuada responsabilización del ciudadano para que sea parte activa de la realidad política y social del país. Diversas circunstancias pueden aconsejar que el Estado ejerza una función de suplencia. Piénsese, por ejemplo, en situaciones donde es necesario que el Estado promueva la economía debido a la imposibilidad de que la sociedad civil asuma autónomamente la iniciativa. También en realidades de grave desequilibrio e injusticia social, donde solo la intervención pública puede crear condiciones de mayor igualdad, justicia y paz. Sin embargo, a la luz del principio de subsidiariedad, esta suplencia institucional no debe prolongarse ni extenderse más allá de lo estrictamente necesario, ya que su justificación radica únicamente en la excepcionalidad de la situación. En todo caso, el bien común, correctamente entendido, debe permanecer como el criterio de discernimiento para la aplicación del principio de subsidiariedad. Sus exigencias no deben, en modo alguno, contradecir la tutela y la promoción del primado de la persona y de sus principales expresiones sociales. V. La participación. A. Significado y valor. Una consecuencia característica de la subsidiariedad es la participación. Esta se expresa esencialmente en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano,
como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de sus representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. La participación es un deber que todos deben cumplir de manera consciente, responsable y orientada al bien común. La participación no puede ser delimitada ni restringida a algún contenido particular de la vida social, dada su importancia para el crecimiento humano. Es especialmente relevante en ámbitos como el mundo del trabajo, las actividades económicas, la información, la cultura y, sobre todo, la vida social y política, incluso en los niveles más altos. En estos niveles depende la colaboración de todos los pueblos en la edificación de una comunidad internacional solidaria. Desde esta perspectiva, es imprescindible favorecer la participación, especialmente de los más débiles, así como la alternancia de los dirigentes políticos. Esto evita que se instauren privilegios ocultos. Además, se requiere un fuerte compromiso moral para que la gestión de la vida pública sea el fruto de la corresponsabilidad de cada uno con respecto al bien común. B. Participación y democracia. La participación en la vida comunitaria no es solo una de las mayores aspiraciones del ciudadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente su papel cívico con y para los demás, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos y una de las mejores garantías de su permanencia. El gobierno democrático se define a partir de la atribución, por parte del pueblo, de poderes y funciones que deben ejercerse en su nombre, por su cuenta y a su favor. Por lo tanto, toda democracia debe ser participativa. Esto implica que los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera de sus niveles, sean informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones que ésta desarrolla. La participación puede lograrse en todas las relaciones posibles entre el ciudadano y las instituciones. Para ello, se debe prestar atención a los contextos históricos y sociales en los que la participación debería llevarse a cabo verdaderamente. La superación de los obstáculos culturales, jurídicos y sociales que a menudo se interponen como barreras a la participación solidaria de los ciudadanos en los destinos de su comunidad requiere una labor informativa y educativa. En este sentido, merecen especial consideración todas las actitudes que llevan al ciudadano a formas de participación insuficientes o incorrectas, así como el desinterés por todo lo que concierne a la esfera de la vida social y política. Piénsese, por ejemplo, en los intentos de los ciudadanos de negociar con las instituciones las condiciones más ventajosas para sí mismos, como si éstas estuvieran al servicio de necesidades egoístas. También en la práctica de limitarse a la expresión de la opción electoral, llegando incluso, en muchos casos, a abstenerse. Otra fuente de preocupación en el ámbito de la participación proviene de los países con regímenes totalitarios o dictatoriales, donde el derecho fundamental a participar en la vida pública es negado de raíz, al considerarse una amenaza para el Estado. También en aquellos países donde este derecho solo se enuncia formalmente, sin posibilidad de ejercerlo concretamente,
y en aquellos otros donde el crecimiento exagerado del aparato burocrático niega al ciudadano la posibilidad de ser un verdadero actor de la vida social y política. B. El principio de solidaridad. A. Significado y valor. La solidaridad confiere un relieve particular a la intrínseca sociabilidad de la persona humana, a la igualdad de todos en dignidad y derechos, y al camino común de los hombres y los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida. Nunca como hoy ha existido una conciencia tan difundida del vínculo de interdependencia entre las personas y los pueblos, que se manifiesta en todos los niveles. La vertiginosa multiplicación de las vías y medios de comunicación en tiempo real, los extraordinarios avances de la informática y el aumento de los intercambios comerciales y de información son testimonio de que, por primera vez en la historia, se vive una civilización planetaria. La mayoría de los bienes, servicios y problemas tienen una dimensión global. Sin embargo, junto al fenómeno de la interdependencia y su constante expansión, persisten en todo el mundo fuertes desigualdades entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Estas desigualdades son alimentadas por diversas formas de explotación, opresión y corrupción, que influyen negativamente en la vida interna e internacional de muchos estados. El proceso de aceleración de la interdependencia entre personas y pueblos debe ir acompañado de un crecimiento ético-social igualmente intenso. De lo contrario, se corre el riesgo de sufrir las nefastas consecuencias de una situación de injusticia de dimensiones planetarias, con repercusiones negativas incluso en los países actualmente más favorecidos. B. La solidaridad como principio social y como virtud moral. Las nuevas relaciones de interdependencia entre hombres y pueblos, que son formas de solidaridad, deben transformarse en relaciones orientadas hacia una verdadera solidaridad ético-social. Esta es la exigencia moral inherente a todas las relaciones humanas. La solidaridad debe entenderse, ante todo, como un principio social ordenador de las instituciones. Según este principio, las estructuras de pecado que dominan las relaciones entre personas y pueblos deben ser superadas y transformadas en estructuras de solidaridad. Esto se logra mediante la creación o modificación oportuna de leyes, reglas de mercado y ordenamientos. La solidaridad es también una auténtica virtud moral, no un simple sentimiento superficial por los males de muchas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. La solidaridad se eleva al rango de virtud social fundamental, ya que se sitúa en la dimensión de la justicia, virtud orientada por excelencia al bien común, y en la entrega por el bien del prójimo, que está dispuesto a perderse, en sentido evangélico, por el otro en lugar de explotarlo, y a servirlo en lugar de oprimirlo para el propio provecho. CF Evangelio según Mateo capítulo 10 versículos 40 a 42. Mateo capítulo 20 versículo 25. Marcos capítulo 10 versículos 42 a 45. Lucas capítulo 22. Versículos 25 a 27.
Sexto grado, Escuela de Pastoral, Lección 16, fin.